Descansando en Dios. Mateo capítulo 15, versículo 30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. La Biblia en el Antiguo Testamento registra que a pesar del pecado del pueblo de Israel, Dios tuvo compasión de ellos una y otra vez. Jesús también desde el inicio de su ministerio sintió compasión por las multitudes, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 9, versículo 36. Mostró compasión especial por los enfermos y por los que sufrían, a quienes sanó de todo tipo de aflicción. Mateo capítulo 4, versículo 23. Capítulo 8, versículo 16. Mateo capítulo 9, versículo 35. Capítulo 14, versículo 14. Su compasión no se limitó a su propio pueblo judío. Y mientras ministraba a todos los seres humanos, encontró extraordinaria fe entre muchos de los gentiles, tales como el centurión romano, a cuyo criado Jesús curó, Mateo 8, versículos 5 al 13, y la mujer sirio-fenicia, cuya hija él acababa de liberar de posesión demoníaca, en Mateo capítulo 15, versículos 22 al 28, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Compasión por los gentiles. Mateo capítulo 15, versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Después que pasó Jesús de allí, es decir, de la región de Tiro y Sidón, donde vivía la mujer cananea, Mateo 15, 21, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Mateo no da detalles del desplazamiento de Jesús. Por Marcos sabemos que Jesús pasó alrededor del lago de Galilea, al parecer en la costa este, deteniéndose en otra zona gentil, la región de Decápolis. Marcos capítulo 7, versículo 31. Estos acontecimientos en Mateo capítulo 15 ocurrieron entre la Pascua y Pentecostés, en un espacio de tiempo de 6 meses aproximadamente. El ejercer el ministerio de varios meses en tierra gentil prefiguró el reino venidero que abarcaría tanto gentiles como judíos. Isaías 55, versículos 3 al 5, Zacarías capítulo 2, versículo 11, Zacarías capítulo 8, versículos 20 al 23. Dios compasivo e imparcial, Mateo capítulo 15, versículo 30, parte A. Y se le acercó mucha gente. Las personas de la región descubrieron la presencia del Señor y acudieron en multitud a su encuentro, por lo cual mucha gente se le acercó al Señor, y en esta ocasión y otras, Él los atendió a todos, reiterando que no hace acepción de personas, que es un Dios imparcial. Santiago capítulo 2, versículo 1. Pedro fue exhortado que el Evangelio era para todos los hombres, mucho antes de su visión de los animales impuros y su encuentro con Cornelio, a través de la cual fue finalmente convencido de que Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10, versículos 1 al 34. Hechos capítulo 10, versículos 45 al 47. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. El sanador compasivo. Mateo capítulo 15, versículo 30, parte B. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. La multitud traía consigo enfermos de diferentes índoles, que no era posible numerarse todas, y por eso Mateo resume con y otros muchos enfermos. La expresión de Mateo, y los pusieron a los pies de Jesús, muestra la impresión de tumulto, aglomeración. No importaba si era judío o gentil, hombre o mujer, joven o mayor. Colocarlo delante de Jesús era suficiente para que Jesús comprendiera que necesitaba ayuda. Aprendemos que toda necesidad del ser humano es atendida por el Dios compasivo e imparcial. Jesús no solo permitió que la multitud se le acercara, sino que a la multitud de enfermos a todos los sanó. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53, versículo 4. Este evento de sanidad debería servir de ilustración para entender que la única solución a cualquier problema del ser humano está en Jesucristo.
porque nada hay imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37. El sanador compasivo es glorificado. Mateo capítulo 15, versículo 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Ninguno de los evangelios da detalle de las sanidades, solo resumen que todos fueron sanados, de manera que la multitud se maravillaba. Ya muchos habían visto las sanidades hechas por Jesús, pero en esta pasaba algo que la multitud se maravillaba. Significaba que la multitud estaba pasmada de asombro, atónitos. Marcos asegura que en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, Marcos 7:37, por lo cual decía los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6. La multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver. Todo lo contrario a los escépticos judíos, escribas y fariseos, los gentiles habitantes de Decápolis glorificaban al Dios de Israel. La emoción y la gratitud de ellos por ser sanados o por ver a sus seres amados y amigos sanados hicieron que de manera espontánea alabaran al Señor. Descansemos en Dios, adorando juntos con la prosopopeya de la creación. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpí en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Isaías capítulo 49, versículo 13. Dios te bendiga y te guarde.